Hola, somos Alicia y Fátima y somos estudiantes de traductología. Vamos a hablaros de la importancia que tiene la traductología para los alumnos que se forman en traducción e interpretación. Y en este proceso veremos que la línea que separa la teoría de la práctica es muy difusa. Para ello, antes veremos una definición de lo que es la traductología. Traductología es una disciplina con entidad propia que se encarga de analizar la traducción desde diferentes enfoques y que asume el conjunto de estudios en torno a ella. Construir teoría en torno a la traducción consiste en describir, explicar y predecir. Las discusiones que ha habido a lo largo del tiempo entre la relación entre teoría y práctica ha sido larga, pero desde el principio se ha tenido en cuenta la naturaleza aplicada de la traductología para elaborar teoría. Larousse matiza en 1989 que la traductología no es indispensable para un traductor, pero que ésta puede serle de utilidad. Si reunimos y contrastamos las distintas teorías, observamos dos objetivos principales. El primero es elaborar un mecanismo conceptual que explique y defina los elementos que entran en juego y que los pueda predecir. Y el segundo es explicar y analizar el proceso y el resultado de la traducción para poder clasificar los fenómenos que ocurren en ellos y elaborar normas. Ahora bien, fue Holmes quien en 1972 realiza la primera reflexión sobre la traductología y realiza una clasificación en 3 ramas. La primera división que realiza distingue entre una rama pura, dividida en teórica y descriptiva, y una rama aplicada, que abarca 5 áreas: la evaluación en traducción y la didáctica de traducción, así como la traducción en la didáctica de lenguas, la enseñanza de lenguas para traductores y la aplicación de recursos informáticos a la traducción. Sin embargo, los estudios aplicados no han de ser considerados como meras aplicaciones de los estudios teóricos y descriptivos. Los campos de estudio del ámbito aplicado están todos relacionados entre sí, así que los datos se comparten y se enriquecen unos a otros. Si regresamos a la primera división, a la rama pura, deberíamos analizar en primer lugar los estudios descriptivos. Según Holmes, se subdividen en 3 clases: estudios orientados hacia el producto, la descripción y comparación de traducciones, orientados hacia la función, en la situación sociocultural y, por último, orientados hacia el proceso traductor. Por otra parte, los estudios teóricos se centran en utilizar estos resultados de los estudios descriptivos en combinación con la información que ofrecen los campos y disciplinas afines para desarrollar principios, teorías y modelos que sirvan para explicar y predecir lo que es y será traducir. En este escalón, Holmes divide entre teoría general y parcial, y esta última se subdivide en otras 6 categorías según se restrinja: al medio, al área lingüística o cultural, al nivel textual, a la época, etc. Como hemos visto, Holmes acertó cuando propuso que las teorías sobre la traducción se enmarcaran juntas en una sola disciplina, la traductología. Así vemos que una de las primeras personas que intentó definir la traductología ya contemplaba que una de sus ramas sería práctica al desarrollar sus estudios aplicados. La traducción, al ser un conocimiento operativo, se adquiere fundamentalmente mediante la práctica. Por tanto, no hace falta ser un teórico, un lingüista o un traductólogo para poder traducir. Sin embargo, es inevitable afirmar que existe cierta unión entre teoría y práctica. Por una parte, porque todos los conocimientos teóricos se adquieren mediante la práctica, surgen de esta y crecen y avanzan gracias a la comparación de modelos confeccionados por los teóricos. Por otra parte, porque cuando traducimos, cuando aplicamos, hacemos uso de los conocimientos teóricos, muchas veces incluso de forma inconsciente. Los traductores usamos en nuestro día a día las 3 ramas del saber: la pura, la descriptiva y la aplicada. Y por tanto, es inevitable el hecho de que la traductología nos haga hacernos preguntas como las siguientes. Las opiniones son variadas. Por ejemplo, Rosemaría Rojo se muestra en contra de una teoría que trata de separar las delimitaciones entre teoría y práctica. Enseñar a los alumnos de traducción un solo punto de vista en el que confíen ciegamente para solucionar todos y cada uno de sus problemas es algo con lo que ella se muestra bastante en contra. De hecho, enseñar al alumnado un solo punto de vista teórico puede resultar empobrecedor y peligroso. Lo que cabe destacar es que lo que Rosemaría Rojo no sabía es que teoría y práctica van vinculados no solo en el área de la traducción, sino también en nuestras vidas cotidianas.
La práctica docente en la traducción está repleta de elementos de subjetividad, de intuición e incluso de irracionalidad, lo que para unos profesores puede ser enriquecedor, para otros puede ser algo completamente contraproducente. Por tanto, no hay que adoptar estas teorías como realidades universales. Es preferible ofrecer al alumnado un abanico de enfoques, de opciones, teorías, para que éste pueda adaptarse o declinarse por una o por otra según el tipo de problema de traducción al que se esté enfrentando. ¿Para qué deberíamos aprovechar el vínculo entre la teoría y la práctica? Existen diversas posturas al respecto. Primero hablaré de las posturas pragmáticas. La teoría sirve para mejorar la práctica y viceversa. Autores como Albert Rivas afirman que para poder crear una disciplina de la traducción es importante que haya una teorización de la práctica y a su vez la práctica solo puede ser eficaz si se articula en una teoría. Finalmente, Reis menciona que la teoría es necesaria a la hora de mejorar las tareas de crítica y revisión, lo cual es una de las tareas profesionales del traductor. En cuanto a las posturas éticas, por otra parte tenemos a Hattin y Teis, que afirman que la traductología facilita la toma de decisiones y su justificación. Además, la traductología facilita la transmisión de conocimientos en traducción, pues no se trata solo de un saber hacer, tenemos que ser portadores y transmisores de esta disciplina. Finalmente, autores como Lawrence Pinuti afirman que el papel más importante de la traductología tal vez sea el de criticar las ideologías presentes en la traducción, los valores, las creencias y las representaciones que moldean toda una práctica cultural y en última instancia favorecen los intereses de algunos grupos sociales sobre otros. A continuación os mostraremos un resumen en el que se muestran las opiniones sobre la traductología de los alumnos de primero y de cuarto de traducción e interpretación. En general creo que es algo práctico porque estás traduciendo textos pero tienes que conocer una teoría para luego poder aplicarla. Básicamente es práctico porque, por ejemplo, todas las asignaturas que tenemos son prácticas. Es una mezcla de las dos, porque sin esa base teórica que se ofrece la traductología o algunas asignaturas como historia, no podrías llegar a entender bien la traducción y podrías tener algunos errores, así que es una mezcla de cosas. El hecho en sí de traducir creo que es práctico, pero no puedes llegar a la práctica si no tienes unos conocimientos teóricos previos, porque son necesarios. Sí, no sé muy bien en qué consiste esta asignatura, pero al estudiar la traducción, sus orígenes, todas las fuentes que puedes tener, los métodos a utilizar, es importante para un traductor, la misma palabra lo indica, traductología. Creo que puede llegar a resultar un poquito pesada porque es teoría, pero sí que te puede ayudar porque para entender bien las bases, en qué consiste la traductología, entender los avances que han habido poco a poco y saber enfocar tu traducción. Sí, porque te da muchos enfoques que te sirven a ayudar a entender la traducción y los diferentes periodos que ha ido teniendo a lo largo de la historia. Creo que debería estar incluso en el primer año de carrera. Creo que es muy importante a estas alturas, todo lo que sabemos ya lo hemos aprendido con la práctica. Se trata de establecer una base teórica para poder avanzar en la práctica. Por eso creo que es muy importante que cambiara la asignatura a primer año de carrera. Sí, yo creo que sí, no sé exactamente en qué sentido, pero seguro que sí. Pues puede beneficiarte porque te puede... Así como un médico que se está formando en medicina necesita estudiar la historia de su profesión para distinguirse del resto de profesiones, los traductores también necesitamos tener un conocimiento, un bagaje a nivel de la historia de nuestra carrera, de la historia de nuestra profesión, los conocimientos teóricos, los conocimientos que están detrás de la propia práctica de la traducción. En la práctica la traductología sirve para saber justificar todas nuestras elecciones y las estrategias o métodos que utilizamos para cada traducción, y también nos sirve para reflexionar nosotros mismos sobre la traductología, porque
no se ha abarcado todos los temas sobre traducción. Como hemos podido ver, existen diferencias entre las opiniones de los alumnos de primero, que aún no conocen ni la asignatura ni su importancia, y los alumnos de cuarto, que reconocen que la teoría va unida a la práctica. Por tanto, finalizamos este trabajo afirmando que la traducción no es solo un hecho práctico, sino que existe todo un bagaje teórico detrás que ha permitido a la traductología crecer como disciplina. Además, esto nos aporta cierto grado de objetividad a la hora de valorar otras traducciones. Finalmente, permite al alumnado crecer como traductores, ya que ofrece diversas opciones, diversos enfoques para que éste pueda adaptarse a uno o a otro. Gracias por vuestra atención. Esperamos que os haya gustado.